Entonces, buenas noches. El día de hoy vamos a ver una estructura de datos. Ah, ese año esto acá. Que es el segment tree, ¿cierto? Arreglamos esto acá. ¿Sí? No sé si ya muchos de ustedes están familiarizados, ¿cierto? Y pues si no, también vamos a reforzar un poquito. Esta es la introducción, lo básico, cómo construirlo, cómo hacer actualizaciones, ya que mañana, en la clase de mañana vamos a ver como más temas avanzados, que es lo de lazy propagation, el lazy creation, y cositas para problemas más difíciles. Entonces hoy es una pequeña introducción, cómo implementarlo, los problemas que se pueden solucionar, ¿cierto? Y vamos a ver al final dos problemitas. Por favor, diligenciar la asistencia, quien no lo haya hecho. Listo, entonces en la clase pasada vimos un poco de EP, la introducción, y hoy pues quisiera como explicar un problema de lo anterior. Entonces, como la clase pasada no vinieron tantas personas, no sé si explicar, igual voy a explicar uno muy facilito, es el de Foss and Jumping. Entonces no sé si lo explico en un momentico, unos 10 minuticos, para las personas que vinieron la clase pasada, y empezamos con el tema. Listo. Listo, Daniel. Entonces, Daniel y Felipe estuvieron en la clase anterior, entonces vamos a explicarlo. Resulta que en este problema nos dicen que nos dicen que hay alguien, ¿cierto? Que está parado acá en la posición 0 y que y hay unos saltos, ¿cierto? Hay un arreglo de saltos que él puede comprar. Entonces, cada uno, estos saltos, digamos que estos son saltos y estos son los valores. ¿Sí? Entonces, esto significa que él puede saltar desde donde está, más o menos 3, ¿cierto? Y así entonces 5, 7, 9, 11 y 2, por así decirlo, ¿cierto? Y tienen un valor de digamos 3, 2, 1, 4, 5 y 6. Entonces, él estando en esta posición, ¿cierto? Él quiere, pues si por acá también hay, ya que es infinito, ¿cierto? Él quiere, estando acá y comprando estos saltos, llegar a cada una de las posiciones, ¿sí? Llegar a cada una de las posiciones, pero resulta que él quiere gastar lo mínimo posible, o también decirle que no hay opción pues de que él complete eso, ¿sí? Hasta ahí se entiende el problema. Listo, entonces vamos a ver qué más nos dice acá. Él quiere calcular con el mínimo costo, los números son 300, ¿cierto? El número de cartas que él puede comprar, entonces esto es hasta menor o igual 300. Si vamos con los valores, que cada salto que él puede dar acá es menor a 10 a la 9, ¿sí? Y con los precios
Estos dos vienen acá. Con los precios son hasta 10 a la 5. Sí, entonces este problema al principio es como intimidante, pero con una observación que hacemos, él, él sale como muy facilito y aplicaríamos un DP como muy estándar, ¿cierto? Entonces vamos a fijarnos primero cuándo es posible que él complete, que él complete todas las casillas. Entonces, es decir, que él estando en una posición empiece a saltar hacia otras, ya sea hacia adelante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo compro la 2, yo podría hacer estos saltos hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, ¿cierto? Y después devolverme y cubrir todos estos de acá, así y así, pero me faltarían estos de acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que podríamos hacer ahí es, pues lo que podríamos hacer ahí no. Entonces, podríamos comprar el de 3 también, ¿cierto? Ya con el de 3 yo podría saltar hacia acá, después uno de 2 y después este 2 me devuelvo hasta por acá y así llenaría todos los que faltan, ¿cierto? Entonces, solo comprando este y este yo podría llenarlo, ¿cierto? Pero vamos por una solución más general. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo puedo visitar todas las celdas? Ah, vamos esto acá. Entonces, yo puedo visitar todas las celdas si dado un conjunto de números de acá, su GCD es igual a 1, ¿cierto? Es decir, que si entre ellos son coprimos. ¿Y por qué? Porque resulta que si el GCD de varios números es 1, yo podría como formar todos los números con una combinación, ¿cierto? Una combinación de sumas y restas. ¿Sí? Pues en este caso lo hicimos con el 3 y con el 2. Entonces, si yo empleo el de 3, yo puedo llegar acá, ¿cierto? ¿Cierto? Después si sumo el 2, yo podría llegar acá, ¿cierto? Pero si yo acá me devuelvo 3, ya llego acá, ¿sí? Después si sumo 2, podría llegar acá otra vez. Y si resto 3, podría llegar acá, ¿sí? ¿Cierto? Entonces podría visitar todos hacia acá y todos hacia acá, aplicando esa misma estrategia de sumar y restar, ¿cierto? Entonces, pues si quieren una prueba más matemática, yo creo que la podrían ver en la editorial oficial de esta, pero en este momento pues como que no es necesario. Entonces, sabiendo que el GCD, sabiendo que teniendo un conjunto de números donde el GCD sea 1, tenemos solución, ¿sí? Entonces ya solucionamos un problema. Entonces tenemos varios problemas acá en uno. El primer problema es saber si hay solución, ¿sí? Solución. El segundo es calcular el valor mínimo, ¿cierto? Para llegar a una solución, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos bien con el problema. Listo, entonces de este tenemos apenas el 50%, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué. Entonces tenemos el GCD. Y el GCD es el máximo común divisor, ¿cierto? De los números. Entonces si tenemos, por ejemplo, 16 y qué, digámosle qué, 16 por 3 y 36. Entonces el GCD de estos dos números, ¿cuál sería? 16, ¿cierto? 16. Entonces acá hay un problema, ¿cierto? Hasta el momento, pues así a vuelo de pájaro tendríamos un DP, ¿sí? Donde llevaríamos el índice y ¿qué? El GCD actual, ¿cierto?
¿Sí están de acuerdo con ese estado? ¿Están de acuerdo que es suficiente para sacar una solución? Mm, ¿cierto? Tiene el dp del índice y el GCD acumulado. Entonces el ocurre en GCD. Listo, Daniel se perdió. ¿Dónde se perdió Daniel? Vamos a borrar esto otra vez. Ah, listo, listo, listo. Listo, entonces estamos de acuerdo que para saber si desde un punto puedo alcanzar todos los puntos que hay en algo, pues por así decirlo, infinito, muy grande, el GCD del set que yo tome debe ser igual a 1, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Listo. Entonces, yo propongo una ADP donde lleve el índice del número actual, es decir, si yo tengo un arreglo de estos números, ¿cierto? 3, 6, 9, 15, ¿cierto? Yo voy a tener si yo estoy, por ejemplo, en este estado donde estoy visitando yo estoy en el índice 2 y el GCD actual, si yo hubiera tomado el 3, sería 3, ¿cierto? Entonces, yo aquí en este EP tengo dos opciones. Si pasara al índice 3 y a este GCD acumulado, le saco este GCD de acá, ¿cierto? Entonces el GCD hasta acá sería 3 también. Y si no lo tomo, pues también sería 3, ¿cierto? Pero acá lo estoy tomando y acá no lo estoy tomando. Es decir, este índice actual no lo estoy tomando no lo estoy teniendo en cuenta para la próxima, pues, la próxima transición, ¿sí? Entonces yo propongo, entonces yo propongo ese estado, ¿cierto? Y yo digo que es suficiente. ¿Por qué? Porque al final nuestro problema se reduce en obtener un GCD que sea igual a 1, ¿cierto? Pero para obtener este valor, este GCD de 1, tengo que sacar el mínimo de todas las soluciones posibles, ¿cierto? De todos los GCDs combinados que me den 1. Entonces, podría yo tener por ejemplo, si acá hay un 7 y acá un 2, ¿cierto? Y para utilizar estos valores, yo tengo aquí un valor de 1, 2, 5, 6, 2 y acá un 1, ¿cierto? Entonces, acá hay varias combinaciones que me dan un GCD 1, ¿cierto? Entonces, el 3 y el 7 me dan un 1, el 2 y el 7 me dan un 1, ¿cierto? El 2 y el 3 me dan un 1, ¿cierto? Pero ese me da un valor de 3, ese me da un valor de 3, ese me da un valor de 2, ¿sí? Entonces, teniendo todos estos GCDs que me dan 1, yo tengo que escoger el menor, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, Daniel. Nos seguimos perdidos. Ah, listo, entonces hasta ahí vamos bien. Entonces, ese estado es suficiente para representar mi solución, ¿cierto? Mi solución de EP. Pero tenemos un problemita. Y el problema acá es que, si nos devolvemos al problema, es que las tallas son muy grandes, ¿cierto? Estos números de acá pueden ser muy grandes, ¿sí? Entonces, esto nos llevaría a pensar como que la tabla o el memorization para guardar este de acá, este estado, sería muy grande, ¿cierto? Porque el GCD podría incrementar mucho, ¿sí? ¿O ustedes qué piensan? ¿Será ese el problema o no es un problema a la final? ¿Cierto? Ese es el problema porque esto puede subir hasta 10 a la 9 y pueden ser muchos, muchos GCDs,
¿cierto? Entonces, si estos son 300, entonces tendríamos una complejidad de 300 por 10 a la 9, que es aproximadamente 10 a la 12. Esto, pues esto no corre, ¿sí? Eso no corre, entonces vamos a ver algo un poquito acá de matemática que eso se lo voy a explicar un poquito. Y es que el número de GCs diferentes va a ser muy chiquito, ¿cierto? No voy a demostrar cuántos más o menos, pero sí va a ser lo suficientemente pequeño para que multiplicados con 300 nos entre en este tiempo de acá, ¿cierto? Que son 2 segundos. Y en la memoria también. ¿Sí? Entonces es alrededor de un 10 a la 5, incluso un 10 a la 4, ¿cierto? Entonces digamos que es más o menos esto. Y nos vamos a aprovechar de que para construir un número que llegue hasta 10 a la 9, necesitamos muy poquitos números, muy poquitos primos, ¿cierto? Entonces, si nos vamos acá, si multiplicamos los primos hasta ver dónde llegamos a 10 a la 9. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ¿cierto? Y si vemos el valor de acá, vemos que agregando otro puede ser el 29, ¿cierto? Ya llegamos pues no sé si ahí se ve muy grande, pero no se ve muy grande, perdón. Ah, pero obtenemos este número de acá. Entonces este número de acá ya es mayor a 10 a la 9, ¿sí? Entonces tenemos 3, 3, 3. Esto es mayor a 10 a la 9, ¿sí? Entonces, a ver, ¿dónde está este? Entonces acá solo hemos usado 3, 6, 9, 9 primos, ¿cierto? Para llegar a 10 a la 9. Son 9 primos diferentes a lo sumo. Entonces, si hacemos todas esas combinaciones, esto nos va a dar algo muy chiquito. Nos va a dar un número muy chiquito. Y entonces es posible correr esta de pie así como está, ¿sí? Sin necesidad de optimizar. Es decir, que este 10 a la 9 a la final no es un problema. Entonces podemos estar seguros que una ADP simple corre aquí, ¿cierto? Porque sabemos que con poquitos números primos puedo conseguir un número mayor a 10 a la 9. Entonces, el número de primos que se va a generar acá, el número de estados que se va a generar acá, va a ser muy pequeño y va a ser aproximadamente esto, ¿cierto? Entonces, con seguridad podemos hacer una ADP muy, muy básica. Es la siguiente. Si llegué al final, ¿cierto? Si llegué al final, si llegué al índice, si el índice es igual al n, yo digo que retorne si el GCD es igual a 1. ¿Cierto? Si es igual a 1, retorno, estamos minimizando, retorno un 0. Retorno 0. Si no es igual a 1, quiere decir que no es una solución válida, ¿cierto? Por lo mismo que dijimos acá, que él debería visitar todas las posiciones. Y para hacer eso, el GCD debe ser 1. Entonces, si no, retorno un valor máximo. Un máximo, un int max. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque estamos minimizando. Listo, y entonces, después de hacer esto, hacemos una DP de lo escojo o no lo escojo, ¿cierto? Entonces, mi respuesta es igual
al máximo, al entero máximo, ¿sí? O lo que me retorne mi DP no escogiendo el número, más 1 más el mismo GCD que tengo actualmente, ¿cierto? Y lo mínimo entre mi respuesta actual y el DP escogiendo mi valor, ¿cierto? Más 1 por el GCD de mi GCD actual, coma el número actual. Entonces digamos que tenemos nuestro arreglo en A, en index, ¿sí? Entonces este sería todo mi DP. No sé si hay alguna pregunta. Pues obviamente acá le debemos de hacer el memoization, ¿sí? ¿Y con qué podríamos hacer el memo? Ya que los números son muy grandes, estos del GCD. Sí, no podemos reservar la memoria. Entonces, ¿con cuál estructura de datos podríamos hacer el memoization? Con un mapa, ¿cierto? Como dice Daniel. Entonces tendríamos un mapa de enteros, como enteros, ¿cierto? Este sería mi memo. Mi memo. Entonces, como esto se baja pues, como separando el espacio a medida que lo necesito y no es continuo, entonces podríamos incluirlo acá, ¿cierto? O acá, si ya lo he calculado, que lo retorne. Y acá en el return le digo que memo en este estado, memo en índice, coma gcd es igual a la respuesta, ¿cierto? Y ese sería todo el problema. Sí, yo lo tengo por ahí. Sí. Ah, obviamente me faltó agregar el costo, ¿cierto? Entonces tengo las dos opciones. Obviamente, si tengo más del índice, retorno este, ¿cierto? Creo que esto lo hice hace mucho tiempo. Uf, espera. Sí, ya, yo creo que aquí estoy solo calculando los estados válidos, ¿cierto? Entonces, se pueden olvidar de esto acá y simplemente es una ADP donde tenemos el escoger, ¿cierto? El escoger un elemento y el no escogerlo, ¿sí? Y al final estoy usando un memo de estos dos, de estos dos que representan a mi estado. Y ya, pues solo cambiaría acá el caso base. No sé si tienen preguntas sobre el problemita para que ya continuemos con el tema de hoy. Para que sea tan importante. ¿No te parece importante conocer a toda la familia? No sabe lo que le espera todavía. No tiene idea. Sí, el problema es muy chévere y es muy bueno como darse cuenta de eso, de lo del GCD, ¿cierto? Que con ese número, que con este número de acá, él ya no va a generar muchos estados, porque a lo sumo son nueve primos. Pues en la clase o en el problema. Ah, ya. Sí, entonces también es otro truquito que si tienen sumas y restas y quieren llenar algo, también pueden empezar a pensar como con el GCD, que un GCD de uno nos va a permitir llenar como todos los espacios. Listo. Listo, entonces
vamos a empezar ya con el tema de hoy. Ya hicimos el Upsolving. Vamos a ver la motivación de por qué los segment trees con un problemita básico. Y vamos a ver el segment tree, ¿cierto? Vamos a ver cómo crearlo, la operación en una posición, cómo saber pues la suma de un rango, o el mínimo o el máximo, y cómo actualizar una posición, ¿sí? Ya lo de actualizar en un rango requiere un poquito más como de técnica, diría yo, pero es también algo que no es muy difícil y lo vamos a ver en la clase de mañana, entonces no me quiero meter ahí en ese tema. El Upsolving ya lo hicimos, que fue ese problemita. La motivación, entonces les va a dar un problemita. Ah, joder, madre, esto no está actualizado. Listo. Entonces, tenemos el siguiente problema. Da un arreglo ¿cierto? De números. Queremos saber, dados L y R, cuánto suma su segmento, ¿cierto? Es decir, si tengo 1 y 4, vamos a trabajar los zero index. Yo quiero saber la suma desde acá hasta acá, ¿cierto? Entonces, si yo le entrego esto a mi programa, él me debería de retornar 20, ¿cierto? Supongamos que este es un 6. ¿Sí? Este es un 6. Entonces, ¿cómo haríamos este problema? ¿Alguna idea? En el chat o por el micrófono. Con un prefixo, ¿cierto? No sé si ya conocen el prefixo, la mayoría de acá. ¿Hay alguien acá que no conozca el prefixo? Yo no lo conozco. ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué es un prefixo primero. Listo, entonces vamos a suponer acá. Un prefixo, pues, como el nombre lo dice, es la suma de prefijos. Un prefijo es algo que está desde el inicio de lo que estamos como observando. Por ejemplo, en una palabra, en esta palabra, un prefijo de longitud 1 sería C, ¿cierto? De longitud 2 sería CP, de 3 sería este, ¿cierto? Entonces un prefijo siempre empieza desde la posición 0 y se extiende hasta una longitud que nos da, ¿sí? Entonces una suma de prefijos es combinar el prefijo y la suma de cada elemento que hay, en este caso en este arreglo, ¿cierto? Entonces una suma de prefijos para este arreglo de acá arriba sería 3, seguimos sumando, vamos a sacar el prefijo de dos elementos, entonces sería la suma desde el inicio hasta ahí, sería 8, ¿cierto? Acá sería 12, 17 con el 5, con el 6 sería 23. ¿Esto qué es? Eso es un 7, yo creo. Acá sería 30, 38 y 47. Sí, entonces, hasta el momento no tenemos nada. Sí, no tenemos nada acá. Simplemente si nos dicen, bueno, sí tenemos algo, y es que desde la suma, desde la posición 0 hasta un X, podemos obtener la suma. Esto va cerrado. Sí, entonces si nos dicen, deme la suma desde 0 hasta 3, yo consultando este número de acá, puedo obtener la suma que hay desde acá hasta acá, ¿cierto? Si nos dicen de 0 hasta 5, si consulto esta posición, sé la suma que hay desde acá hasta acá, perdón, ¿cierto? Y entonces funciona así, pero resulta que ahí no hay mucha utilidad, porque muchas veces nosotros queremos saber es como la suma de un intervalo, ¿sí? Que es en este caso lo que tenemos. Entonces, si nosotros hacemos pues este análisis acá simple, que es
Listo, yo tengo la suma desde 0 hasta X. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Si me piden la suma desde acá hasta acá, ¿sí? Entonces, me piden esta suma y yo solo sé la suma desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, ¿cierto? Entonces, vamos a observar que este pedazo de acá se está sumando 2 veces. La ropa tan chiquitica. Entonces, desde 0 hasta X es lo que yo conozco, ¿cierto? Entonces, si me pidieron, ¿qué posición es? 1, 2, 3, 4, 5. Nos pidieron desde la 4 hasta el 5, 6, 7, hasta el 7, ¿cierto? Pero yo solo tengo un prefix sum que me calcula de 0 hasta X, ¿sí? Entonces, podemos observar que este pedacito de acá se multiplica 2 veces, 2 veces, ¿sí? Entonces, para sacar el pedazo de acá, que necesitamos, yo podría hacer lo siguiente. Tengo la suma desde 0 hasta 7. Y tengo la suma desde 0 hasta 4. ¿Sí? Me están pidiendo la suma que hay desde 4 hasta 7. ¿Cómo la saco? Ya sé que estos dos pedazos se repiten 2 veces. Entonces necesito quitarlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, si le hacemos ahí un poquito como de matemáticas, yo tengo que la suma desde 4 hasta 7 es igual a la suma de ¿quién? De 0 hasta 7 menos la suma de 0 hasta 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo lo resto de 0 hasta 4, que es lo que tenemos acá, estaríamos quitando todo este pedazo hasta aquí, ¿cierto? Y el 23, o en este caso el 6, no entraría en la solución y nosotros lo necesitamos, ¿cierto? Entonces por eso yo solo voy a restar hasta acá. ¿Sí? Entonces hagamos el ejemplo acá. Me piden la suma desde 4 hasta 7. Nosotros haciéndolo, arrancando desde acá y yendo hasta acá, sabemos que es 21, ¿cierto? Esto es igual a 21. Pero entonces apliquemos esta fórmula de acá. Entonces tenemos la suma de 0 a 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto está como mal. Esto va hasta acá. Entonces da es 30. ¿Cierto? Entonces la suma hasta 7 es 47. ¿Sí? Y me dicen, vea, réstele la suma desde 0 hasta 3. Entonces 0, 1, 2, 3, que es 17. Entonces a la final me da 30. ¿Sí? Entonces, como sabemos, pues todo parte de esta observación, ¿cierto? De que este pedacito lo estamos sumando 2 veces nuestra respuesta, que es esta desde acá hasta acá y esta desde acá hasta acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para eliminarlo? Restando este pedazo, ¿sí? Entonces, no sé si se entiende para qué puede servir un prefixum. Es solo eso. Es ir acumulando la suma. Él obviamente arranca acá desde 0, ¿cierto? Entonces, acumulo este con lo que hay acá, ¿cierto? En este caso 0 más 3 me da 3. Después, este de acá con lo que hay acá es 8. Después, este de acá con lo que hay acá, que es 12. Después, este de acá con el que hay acá, ¿cierto? Siempre lo hacemos con un arreglo auxiliar para no destruir este por si lo llegamos a necesitar, ¿cierto? Entonces, después este de acá, perdón, este de acá, con lo que nos da este de acá, ¿cierto? No. Este de acá lo calculamos con este y este. Este de acá lo calculamos con este y este de acá, ¿cierto? Este de acá con este y este de acá. Y así, ¿cierto? Entonces ese sería el prefixo. Y obtenemos la suma de un rango con este de acá, con esta formulita que tenemos acá.
No sé si se entendió o si tienen alguna pregunta. ¿Mm? ¿Se entendió? Cristian, Oscar. Ah, Cristian no está. Y Oscar sí está, pero no sé si lo dejemos perdido. Listo, entonces es sencillita de construir. Entonces ya con eso sabemos que es un prefixón. Y volvemos a nuestro problema, ¿cierto? Entonces, dado un arreglo, quiero saber la suma de mi subsegmento, ¿cierto? Entonces, con esta solución del prefixo, la obtenemos. ¿Y qué complejidad tiene? Obtener la suma entre los rangos. Ahí me puede decir la complejidad. O de uno, pues saber la suma sí, pero la construcción en general, pues el algoritmo sería O de n, ¿cierto? Porque nos tocaría recorrer el arreglo e ir llenando la tablita del prefixum, ¿cierto? Entonces, listo. Tenemos nuestro primer problema resuelto. Vámonos al siguiente. Listo, ya nos cambian el problema y nos dicen, queremos modificar un número, ¿cierto? Sigue siendo el mismo problema acá arriba y queremos, aparte de saber la suma, queremos modificar un número. Entonces ya tengo el siguiente problema. ¿Sí? Entonces hagamos con poquitos números. Tengo el 3, el 7, el 8, el 1 y el 2. El 2. 2, ¿cierto? Listo, esto ya lo sabemos, entonces hacemos el prefixum. Ya sabemos cómo sacar de L a R. Saquemos el prefixum de esto. Entonces el prefixum, como un hack, para los que no lo han implementado nunca, siempre agréguenle en una posición. Agréguenle una posición que sea la 0, ¿cierto? La segunda posición sería el 3, la otra sería el 10, el 18, y el 19 y el 21. ¿Sí? Ya sabemos cómo obtener la suma si nos piden de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá. ¿Cierto? Breve. Ese problema ya lo tenemos el primer punto. Está chuleado. El segundo punto, ¿cómo lo hacemos? Si aparte de calcular la suma nos dicen, es que yo quiero que este arreglo de acá ya no tenga un 1 acá, sino que tenga un 3. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ya este arreglo de acá de sumas no me va a representar lo que en realidad tengo, sino que debería cambiarlo, ¿cierto? Entonces sería 3, 10, 18. Acá ya no había un 1, sino que hay un 3, entonces sería 21, sería 23. Entonces ya me cambia todo, ¿cierto? Esa segunda query ya me cambia. Entonces tenemos dos tipos de queries. La primera que es el rango, quiero saber la suma, ¿cierto? La segunda que es modificar un elemento. Modificar un elemento, ¿cierto? Entonces, si yo hago esto, pues ¿cuál sería la solución más obvia acá? ¿Qué podríamos hacer para solucionar este problema con lo que sabemos? Digamos que no conocemos segment tree ni nada. ¿Qué podríamos hacer? Volver a hacer la suma desde Vuelta el que bruta. nos están pidiendo. Exacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué complejidad tiene esa solución? N más el índice que nos pidan. Índice más N, N. yo creo que no sería un más. Cuadrática. Yo creo que sería Cuadrática. de orden cuadrático, ¿cierto? Sería n por n. ¿Por qué? Porque yo cuando cambio un número, yo estoy recalculando, ¿cierto? Estoy iniciando un for con lo que lo hagamos desde acá hasta el final, ¿sí? Para cuadrar el prefixum. Y, y el peor caso es que siempre nos cambian el primero. Yo recorrería n, ¿cierto? Entonces, son n veces las que modifico, ¿cierto? Bueno, esto acá no sería un n, sería un q, que es el número de queries que nos dan, ¿cierto? Entonces, si nos dicen que q es alrededor de 10 a la 5 y tengo un número de elementos de 10 a la 5,
pues esto en realidad sí sería, como han dicho, n cuadrado, ¿cierto? Entonces esta solución no es óptima. No es óptima, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos solucionar este problemita de una forma más eficiente? Ahí es donde entra el segment tree, ¿sí? Entonces tenemos un segment tree. Y vamos a ver primero esta tablita, lo que podemos hacer y el tiempo que se lleva cada uno, ¿cierto? Entonces tenemos una construcción del segment tree. Entonces vamos a poner acá dos, como un paralelo de lo que es el prefix y de lo que es el segment tree, ¿cierto? Entonces tenemos construcción, dámosle build. Hasta no raya. Tenemos el build, tenemos una consulta en rango, ¿cierto? Consulta en un punto, ¿cierto? Modificación en un rango, modificación en un rango y modificación en un punto. Entonces vamos a hacer un trade-off de estas soluciones. La complejidad de construir el prefix on es O de n, ¿cierto? Del segment tree, como lo vimos ahí, es n log de n, ¿sí? En la consulta, se le puse consulta, sí. La consulta de un rango en el prefixo es O de 1, ¿cierto? La consulta en el segment tree es logarítmico. La consulta en un punto también es O de 1, ¿cierto? La consulta en un punto en el segment tree sería logarítmica. La consulta en un rango, pues la modificación en un rango sería, sería n cuadrado, ¿sí? Porque si yo voy a cambiar desde acá hasta acá, yo lo puedo optimizar e ir cambiando mientras construyo el prefixo, ¿cierto? En mañana lo van a explicar, no lo voy a explicar acá. La modificación de un punto, pues es decir, de una sola posición, en esta vimos que era n cuadrado, ¿cierto? Pero en esta es logarítmica, ¿cierto? Entonces, viendo todas las complejidades que hay entre estas operaciones, ¿ustedes creen que cuál es mejor? Pues así viéndolo así como rapidito. ¿Qué estructura es mejor? Depende de las actualizaciones. ¿Cierto? Depende del problema, ¿sí? Si yo sé que el problema que me están pidiendo no requiere actualizaciones, yo me voy con esta, ¿cierto? Eso es rapidísimo. Pero ¿qué pasa cuando hay actualizaciones? Esto acá es medio paila, ¿cierto? Y esto es re bueno. Entonces, si nuestro problema requiere actualizaciones, que por lo general, pues la mayoría de problemas están como orientados a que si tienen actualización en un rango se resuelvan con un segment tree o con un SQL decomposition, ¿cierto? Entonces, este prefix nunca se va a usar cuando haya actualizaciones en un rango o en un punto, a no ser que las queries sean muy bajitas, ¿cierto? Y tiendan a 10, incluso a 100. Si las queries son así bajitas, yo sí podría, pues yo sí me haría una solución por acá. Pero si estas queries son más o menos de este tamaño, yo no me meto por acá. Mejor intento explorar esta. O hay una que se llama SQL Decomposition, ¿cierto? También está el algoritmo de Mo, que a veces funciona, ¿cierto? Pero este como que no permite hacer actualizaciones. Creo. No me acuerdo bien, pero hay otros algoritmos para esto, ¿cierto? Entonces, definitivamente,
Si su problema tiene actualizaciones en un rango, en un punto y necesitamos calcular otras cosas, no se vayan por acá, ya sabemos que es otra estructura de datos. ¿Sí? Y bueno, y si queremos hacer un overkill y calcular la suma o construirlo o consultar un rango, ¿cierto? También este nos va a dar buen resultado, porque una complejidad logarítmica siempre es muy buena, ¿sí? Entonces, más o menos el logaritmo de 10 a la 6, ¿cuánto sería? ¿Cierto? Es como 24 más o menos, 24 operaciones, son muy chiquitas. Entonces, hasta el logaritmo de 10 a la 9, que es aproximadamente 32, ¿cierto? Entonces, la complejidad logarítmica siempre es muy buena y casi, casi se asemeja a lo que es constante, ¿sí? Entonces la complejidad del segment tree es muy buena, solo que vamos a ver más adelante que la implementación es más larga, ¿cierto? Entonces, para ahorrar tiempo y como en las maratones importa es ahorrar tiempo y utilizar la estructura de datos correcta, yo me iría por el prefix. ¿Sí? Entonces, hasta ahí hay alguna duda. Yo sí estoy grabando. Sí. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? No, señor. Listo, entonces continuemos. Entonces yo acá les menciono algunas operaciones. Vamos a ver esta, ¿cierto? La construcción. La consulta en una posición específica. Esta ya sabemos cómo hacerlas en el prefix un. Esta también. Esta también. Esta también. Esta también, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo las hacemos en el segment tree para obtener estas complejidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un segment tree? Entonces, un segment tree, como su nombre lo indica, es un árbol de segmentos, ¿cierto? Entonces, en un árbol vamos a tener siempre, pues, en un árbol, como por así decirlo, binario, tenemos siempre sus dos hijos, ¿sí? Esto se daña. Entonces, ¿cierto? Entonces, en el segment tree tenemos un árbol de segmentos, donde cada nodo es un segmento de nuestro arreglo original, ¿sí? Hasta llegar a las hojas, que es lo que hay en un solo elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedades tiene un segment tree? Primero, como es un árbol, por así decirlo, binario, sí va a tener una altura logarítmica. Una altura logarítmica, ¿cierto? En cada, en cada nodo vamos a representar un segmento, ¿sí? Entonces, digamos que este es mi arreglo y tiene de la posición 1 hasta la 6, ¿cierto? Entonces su hijo izquierdo va a ser desde la 1 hasta la 3. Entonces, y desde acá desde la 4 hasta la 6, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos nodos va a ser, pues yo para sacar mis hijos, si estamos acá, voy a sacar mi hijo derecho, perdón, mi hijo izquierdo, como mi longitud, pues lo que tengo actual, dividido entre 2,
¿cierto? Y mi eje derecho como lo que tengo, pues mi longitud no. Espera. Mi hijo izquierdo, pues mi hijo izquierdo en la posición L, es decir, que esta es mi posición L y mi posición R, es igual a mi longitud, perdón, esta es la posición R, mi longitud dividido 2, mi posición L es igual a L, ¿cierto? Y mis hijos derechos van a estar representados así. Esto es igual a R y R sub L es igual a, para no escribir todo esto, vamos a decirle que es L R más 1, ¿cierto? Listo, entonces, tenemos un segmento grande que es todo mi arreglo y en cada nivel, o si en cada nivel de este árbol, él va a ir reduciéndose por su mitad hasta llegar a las hojas, ¿sí? Entonces tendríamos como un árbol binario, si lo vemos de esta forma. Entonces el anterior tiene esa estructura, es como si tuviéramos este acá, ¿cierto? Tendríamos este, que es como si tuviéramos este de acá, ¿cierto? Entonces cada uno de estos nodos tiene un segmento que inicia en L y termina en R, ¿sí? También podríamos numerar estos nodos como 1, este sería el 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Listo, entonces sabemos que cada nodo tiene un segmento, sabemos que la altura es logarítmica, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos guardar en cada segmento? Podemos guardar la suma de ese segmento, ¿sí? Podemos guardar el mínimo del segmento, ¿sí? Guardar el producto del segmento. ¿Y por qué? ¿Cierto? Porque resulta que como esto siempre se va a ir reduciendo a la mitad, ¿sí? Pongamos acá otra vez este de aquí. O no, utilicemos este. Como esto siempre se va a ir reduciendo a la mitad, yo con cada segmento de estos puedo formar cualquier tipo de query, ¿cierto? Si a mí me piden una query desde acá hasta acá, ¿sí? Yo puedo sacar una query que me saque este segmento y por otra parte obtener este segmento. Es muy parecido a lo que se veía en el sparse table, ¿cierto? Que con las potencias de 2 se podía formar cualquier segmento. Entonces acá es muy parecido, ¿sí? Entonces yo puedo formar cualquier segmento, inclusive si a mí me piden este, ¿cierto? Yo puedo formar este segmento bajando por acá, ¿sí? Llegar a este y también uniéndolo con este segmento de acá, llegando acá, llegando acá, y llegando acá, ¿cierto? Entonces, por eso yo puedo hacer las operaciones que le acabé de decir. Sumar, restar, sacar el mínimo, el máximo, multiplicar hasta el XOR de cualquier segmento que me pidan, ¿sí? Y es por eso, porque yo puedo formarlo con cualquier subsegmento que tenga en el árbol, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Es un poquito como enredado.
Listo, entonces ya con esto vamos a ver otra particularidad de los segment tree. Y es que en este nodo, en el primer nodo, siempre vamos a tener todo mi segmento, todo el arreglo, ¿cierto? Entonces, si yo estuviera calculando la suma, aquí tengo un 7, un 2, un 3, un 5, un 4 y un 5. Yo en el primer nodo tendría 17, 19, 26. Entonces, este primer nodo, de acá, valdría 26. Hagámoslo para la suma. El segundo nodo tendría solo 12. Un 12, ¿cierto? Este nodo acá tendría 9. Este acá tendría un 9 y este tendría 7 y 2, ¿cierto? Entonces tenemos la particularidad de que entre más alto esté el nodo, va a representar un segmento más grande. Si en sus hojas están sus elementos que los compone un solo elemento, por así, pues si está el arreglo que lo compone un solo elemento, ¿sí? Entonces con eso podemos hacer muchas operaciones. Vamos a verlo como en un enfoque más recursivo. Entonces vamos a decir que tenemos este arreglo. Y acá tenemos un 3, un 2, un 1, un 4, un 3 y un 7. Sí, y vamos a construir un segment tree con estos valores. Entonces, como es recursivo y como lo dije al principio, vamos a ir siempre partiendo por la mitad, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro nodo de la recursión. Actualmente no tiene nada porque no llegaba al caso base. El caso base es cuando consigo un segmento de una sola posición, ¿cierto? Entonces, voy por acá, llamo a mi hijo izquierdo, ¿cierto? Que sería este segmento de acá. No he llegado a su caso base, mi hijo izquierdo va a seguir llamando a su hijo, ¿cierto? A su hijo izquierdo, que en este caso sería este de acá, porque parto a la mitad y me daría 2 y 1, ¿cierto? Entonces, aún no he llegado a su caso base, ¿sí? Y voy a llamar otra vez a su hijo izquierdo, que en este caso sería un solo elemento. Como llegamos a un caso base, yo sé que la suma de un solo elemento es el mismo. En este momento estamos haciendo la operación de suma, ¿cierto? Listo. Me devuelvo para mi nodo y ahora sí llamo a su hijo derecho. Su hijo derecho es solo un elemento, por lo tanto es un caso base. ¿Sí? Ya resolví mis casos bases o resolví mis hijos. Como estoy haciendo la operación de suma, cuando yo resuelvo mis hijos, entonces yo debería de sumar los valores que ellos me retornen, ¿cierto? En este caso retorno 3 y 2. ¿Sí? Hago lo mismo, ya aquí ya resolví toda esta parte, ¿sí? Me falta resolver este segmento de acá. Como este segmento es solo uno, al llamar al hijo derecho de este nodo, ¿cierto? Él me va a retornar 1. Como la operación es más, retorno lo que me retornan mis hijos. En este caso es 6, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con este de acá. Entonces, él va a llamar a su hijo derecho. Como su hijo derecho tiene más nodos, entonces él va a llamar este de acá, ¿cierto? Este de acá va a llamar a este de acá. En este caso es 4. Se resuelve. Llamamos al hijo derecho, que es 3, ¿sí? Ya resolví mis hijos. Yo valgo 7. Llamamos a este que resuelve este de acá. Es 7. Entonces este de acá retorna 14. Y ya resolví mis hijos. Me resuelvo yo. Sería 20. ¿Cierto? Entonces venimos y corroboramos 10 y 10, 20. Entonces, como les dije, como raíz queda todo el segmento y así se va partiendo en sus subsegmentos. ¿Sí? Entonces así se construiría pues el segment tree.
no sé si hay alguna duda, si no, ahorita vemos un poquito de código y se va a entender mejor, ¿cierto? Lo mismo sería con el mínimo, con el máximo, ¿sí? Simplemente aquí en vez del max, el más, pongo sáqueme el mínimo de los dos, ¿cierto? Cuando se resuelva el homicidio, sáqueme el mínimo, entonces acá sería 2, ¿cierto? Y así, si tengo el XOR, también hago lo mismo, sáqueme el XOR de estos dos. O con el GCD también hago lo mismo, porque son operaciones que se pueden como mezclar así por segmentos, ¿cierto? Puede ser XOR, puede ser GCD, eso depende de la operación que esté haciendo. Entonces, sabemos que cuando se resuelvan nuestros hijos, hacemos las operaciones, ¿cierto? También está la multiplicación y así. Buscar. ¿Quedarían todos llenos todos los niveles de qué? Ah, ya. Dices es porque no está esto acá, ¿cierto? No está ni está este de acá. Sí, él es un árbol binario, pero no es un árbol binario completo. Pues que no tienen todo. Entonces, listo. Acá vemos cómo se puede construir. ¿Sí? Ahorita vemos más cómo funciona el left y el right, ¿cierto? Para cada uno de estos niveles. Listo, hasta ahí estamos claros. Sí, señor, todo claro. Listo, entonces vamos con la memoria o con más detalles de la implementación. Resulta que este segment tree podríamos construirlo en una estructura de datos de un árbol o podríamos construirlo con un arreglo, ¿cierto? Con un arreglo. Entonces el arreglo debe ser de un tamaño n por 4, a lo mucho. ¿Sí? Porque aunque aquí tenemos 2, 4, 6 elementos, en el árbol en realidad vamos a tener, mm, tiene 4, ¿cierto? El logaritmo de esto va a ser 4. Entonces este va a tener 15, sí, va a tener como 15. Va a tener 15 nodos, ¿cierto? Entonces, este es 6, pero este va a tener 15. Pero en otros casos se ha demostrado pues que el tamaño no va a exceder a n por 4. Entonces, hoy vamos a ver la implementación con arreglos. Hay una implementación que utiliza punteros y con eso podemos crear el árbol, pero yo creo que la van a ver mañana. Entonces, por hoy vamos a ver cómo se construye en el árbol. Listo. En un arreglo, perdón. Entonces, el arreglo va a tener ese tamaño y va a ser así. Acá va a estar la raíz, ¿cierto? La raíz. Acá va a estar este nivel. Acá va a estar acá va a estar este nivel. Y así, ¿cierto? Todo va a quedar así. Listo, entonces ya vemos cómo se construía ahí como con un ejemplito. Pero vamos a verlo con el left y con el right. Entonces vamos a poner poquitos elementos. Y vamos a ver cómo llamar mejor la recursión. ¿Cierto? Entonces tenemos un arreglo y una longitud igual a 5. ¿Sí? Necesitamos partirlo a la mitad. ¿Cierto? Digamos que este tiene su esquinita left, tiene su esquina right. En este caso esta vale 0 y esta vale 4. ¿Sí? Ya numeramos los números, entonces este es mi nodo 1. ¿Sí? Entonces yo quiero llamar la recursión. ¿Cómo la llamo? Como quiero partirlo a la mitad, lo haríamos especie de búsqueda binaria, ¿cierto? Entonces tenemos un right más un left dividido 2, y en este caso esto sería 2.
y este me va a dar el corte, el nuevo corte. Entonces, con los índices que tengo que llamar la recursión, otra cosa, vamos a ir haciendo la recursión acá, digamos que es build, ¿cierto? Entonces la recursión la vamos a llamar con el nodo actual, con este nodo, con este número del nodo, ¿sí? La vamos a llamar con el índice izquierdo, con un L, y la vamos a llamar con un índice derecho, y ya, ¿sí? Y acá tenemos nuestro arreglo, donde va a estar todo. ¿Sí? Entonces, vamos a construirlo de manera recursiva. Cada vez que llamemos a build, vamos a ir acotando nuestro rango, como lo hacemos con la búsqueda binaria. Y este L y este R lo vamos a ir haciendo como si estuviéramos construyendo el árbol de la búsqueda binaria. Entonces aquí ya voy a tener un nuevo subsegmento que es desde L. Tengo el mismo L, ¿cierto? Que es igual a 0. Y tengo otro R que es igual a 2. Acá voy a tener 1, 2 y 3. Y este es mi nodo 2. ¿Sí? Listo. Sigo construyendo. Esta vez ya L vale 0 y R vale 2. Esto es igual a 1, ¿cierto? Entonces significa que voy a partir por acá. Entonces tengo 1 y 2. ¿Sí? Entonces el L es igual a 0 y el R es igual a 1. Y así hasta llegar a un elemento de hasta el elemento de una sola posición, donde el L, cuando llegamos a un elemento nada más, L es igual a R, ¿cierto? Porque seguimos partiendo, en este caso sería este 1 dividido 2 es igual a 0, entonces llamaría L con 0 y R con 0. En este caso son igualados. Este sería el nodo 3 y este sería el nodo 4, ¿cierto? Después este de aquí llama a 3, es el nodo 5, ¿sí? Y así hacemos para estos de acá, ¿cierto? Este es el nodo. Uy, espere. No, así. Espere que esto se dañó. En realidad sería mi nodo 4, ¿cierto? Sería mi nodo 5. Este sería mi nodo 6, ¿cierto? Este sería mi nodo 7. Pero acá no le estoy poniendo el valor, sino que le estoy poniendo el numerito a los nodos. Por lo que habíamos escrito en este de acá. O en el que borré. Creo que fue en el que borré. Que todos los nodos quedan con sus numeritos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así por niveles, ¿cierto? Quedan enumerados así. Sí, entonces, como estamos haciendo eso, vamos a sacar pues las transiciones. Las transiciones del llamado recursivo. Entonces, acá ya estaba. Listo, entonces, viendo el código, vemos que se está haciendo lo que les dije en la diapositiva pasada, ¿cierto? Tenemos un nodo que tiene su L, su R y tiene su número que le corresponde en el árbol. ¿Con qué llamo para construir a mi nodo izquierdo? ¿Cierto? Lo llamo con L y lo llamo con un nuevo R, digámosle que es R', que es igual a ¿quién? A L más R dividido 2, ¿cierto? Y el número, como vimos que él se estaba enumerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si seguimos así, vemos que esto tiene un patrón, ¿cierto? Nuestro hijo derecho siempre es igual a 2 por mi número, ¿sí? Ese es mi hijo izquierdo. Y mi hijo derecho siempre va a ser 2 por mi número más 1, ¿sí? Entonces, este arbolito lo podemos construir así. Entonces, con este llamo a mi hijo para construir a mi hijo izquierdo. Y con este
¿cierto? Llamo a mi hijo derecho, que en este caso ya emplearíamos este numerito de acá, que es L, el L de este hijo de acá sería R' más 1, y nuestro R va a seguir siendo el R, ¿cierto? El R de este hijo derecho va a seguir siendo el R. Y el número de este es mi número por 2. Y acá es mi número, pues como lo estamos construyendo desde este, es mi número por 2 más 1. ¿Sí? Entonces así construiríamos nuestro árbol. Listo, entonces cuando ya terminó la recursión, acaba una operación, ¿cierto? Que es la mezcla de lo que estamos haciendo. En este caso, acá hay un build para una suma. Entonces él dice, vea, si TL, ¿cierto? Este TL es igual al TR, es decir, si, si el límite izquierdo es igual al límite derecho, llegué a un solo elemento, a un segmento de un solo elemento. Entonces, este es mi caso base, ¿sí? Y entonces, en mi árbol, es decir, que como nuestro árbol va a ser un arreglo, póngale que ahí va, digamos que este es nuestro arreglo original, de donde estamos sacando los elementos. Mi arreglo en la posición del nodo actual, ¿cierto? En este numerito, CTL a lo que había aquí, ¿cierto? Este TL y este TR nunca van a ser más grande a este arreglo de los originales. ¿Por qué? Porque le está accediendo a la posición del arreglo con el que estamos construyendo. Es decir, cuando llegamos a un caso base, nunca nos vamos a salir en este caso desde 0 hasta 5 sería, ¿cierto? Nunca nos vamos a salir de acá porque él siempre va a estar en un solo elemento. ¿Listo? Entonces, podemos estar seguros de que si los dos son iguales, yo le puedo setear sin preocupación este de acá. Si no, si todavía no estoy en el caso base de un solo elemento, ¿yo qué hago? Calculo la mitad, ¿sí? Calculo la mitad de este segmento actual, llamo a mi hijo izquierdo, ¿sí? Llamo a mi hijo derecho, ¿sí? Vemos que este nuevo label se, como que se renumera, ¿cierto? Le pongo otro valor, ¿sí? Como es mi hijo izquierdo, lo llamo con el mismo L, en este caso este L, y, y el hijo derecho, pues si el límite derecho lo llamo con TM, que es el medio que calculamos, ¿cierto? Que es este de acá, ¿sí? Cuando ya se haya construido todo por la izquierda, vamos a empezar con la derecha, y yo lo llamo con el número actual de mi padre más 1, porque ya es un hijo porque ya es el hijo derecho, ¿cierto? Entonces, como vemos el patrón de acá, hay que sumarle 1. También llamo el límite izquierdo con el medio más 1, ¿cierto? Que sería R' más 1. Y lo sigo llamando con el mismo límite derecho. Y al final, en mi árbol, en la posición del nodo, ¿cierto? En la posición del nodo que llamé, guardo lo que hay en mi hijo derecho, en mi hijo izquierdo y mi hijo derecho. Y esta, ¿cierto? Esta es mi operación, que en este caso es una suma. Por conveniencia, para que las cosas sean como más claras cuando estamos haciendo esto, yo a TV lo haría igual a mi operación, ¿cierto? La operación de mi hijo izquierdo, coma, mi hijo derecho. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué lo haría así? Porque esta operación puede ser una función, ¿cierto? Que recibe un valor B y un valor W.
Y yo acá podría decirle que me retornara una suma, B más W, o podría decirle retórneme un XOR entre B y W, o retórneme un producto, ¿cierto? Entonces, cuando son, cuando son operaciones que son diferentes a una suma, esto se va a complicar acá. Entonces, yo prefiero sacarlo en otra función y simplemente llamar operación. ¿Listo? Entonces, hasta ahí se entendió la construcción pues, del árbol. ¿Tienen alguna duda? Sí, sí. Listo. Entonces esta es la construcción, ¿cierto? Acá para tener en cuenta la memoria que consume a lo máximo es esto. Entonces declaremos nuestro segment tree de este valor, pues el tamaño. Estén pendiente con los casos bases, ¿sí? Que esté seteado bien. Muchas veces uno construye el segment tree y está permitiendo que esto pase, ¿cierto? Entonces muchas veces si no lo estamos haciendo así, lo estamos haciendo con un return. Entonces se nos podría pasar, ¿sí? Hay que tener ahí en cuenta lo del caso base nomás. Y el resto es muy facilito porque llamamos hijo izquierdo, hijo izquierdo, hijo derecho, mezclamos los nodos, ¿cierto? Y actualizamos el nodo que estamos resolviendo. Sí. Esto tiene complejidad logarítmica, ¿cierto? Pues el llamado a cada segmento es logarítmico, pero yo lo tengo que hacer para los n elementos que tenga. Entonces es n log de n. Vamos a ver la query en un rango. Entonces lo mismo. Vamos a tener acá un arreglo más chiquito. Vamos a armar nuestro segment tree acá. Entonces acá tendría 14. Este de acá tendría 10, 5 y 5, 3 y 2, ¿cierto? Ya tenemos nuestro segment tree armado. Este de acá tendría 4 y este de acá 1 y 3. Sí, entonces vamos a empezar a ver cómo hacer las queries. Entonces nos dicen, vea, yo quiero que me saque la suma desde acá hasta acá. Eso depende de nuestra operación, ¿cierto? Entonces ya vimos que teníamos la de la suma, multiplicación, vamos a hacer el XOR, el mínimo y el máximo. Sí, entonces esto depende de la operación. En este caso vamos a hacer la suma. Entonces nos dicen, yo quiero, esto sí es la query, yo quiero saber cuál es la suma desde acá hasta acá, ¿cierto? Pero yo solo tengo que los segmentos. Entonces yo sé que la suma de esto acá es este segmento más este segmento, ¿sí? Pero ¿cómo lo hago? Entonces, vamos a hacerlo otra vez con la recursión, ¿sí? Entonces sabemos que este segmento va desde 0, 1, 2, 3, hasta 4, ¿sí? Este segmento va desde 0 hasta 2, este segmento va desde 0 hasta 1, este va desde 0 hasta 0, y este va desde 1 hasta 1, este va desde 2 hasta 2, este va desde 0, 1, 2, desde 3 hasta 4, desde 3 hasta 3 y desde 4 hasta 4, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nuestra función query, ¿cierto? Query, ¿como quién?
¿sí? Vamos a, primero que todo, a pasarle el nodo, porque yo esto lo tengo representado como un arreglo, ¿sí? Este es mi árbol. Este es mi árbol, ¿cierto? Este es mi árbol. Entonces, él va a tener pues los siguientes valores. En el nodo 0, ¿cierto? Que es nuestra raíz, va a tener 14. En este nodo de acá va a tener 10. En este de acá va a tener 4. En este de acá va a tener 5. En este va a tener 5. En este va a tener un 1. En este va a tener un 3. En este de acá va a tener un 3. Y el último nodo al que va a llegar es este de acá, ¿cierto? Que es un 2. Entonces, yo necesito saber la suma de este rango, ¿cierto? Nos dicen, calcúleme la suma entre el rango 1 y el rango 2, 3. Y el rango 3. Pero resulta que yo ese rango no lo tengo acá, ¿cierto? No lo tengo por ninguna parte. Entonces, perdón, acá me faltó también sumar este de acá, ¿cierto? Porque estoy incluyendo estos de acá. ¿Cierto? Entonces, ¿yo cómo hago para hacer esto? Entonces, para hacer esta query, debemos de ir partiendo el segmento que me dieron a consultar, ¿cierto? Que en este caso sería, digámosle que este es L y este es R. Entonces me pidieron, dígame la suma entre L y R. Pero yo cómo hago para saber en qué subsegmento sumar, ¿cierto? Entonces resulta que yo solo voy a sumar segmentos si ellos están contenidos de acá hasta acá, sí, completamente. Entonces, por ejemplo, mientras yo voy construyendo los otros segmentos, yo voy consultando si ellos están contenidos acá. ¿Sí? Entonces, nuestro LIR es 1 y 3. Y actualmente, cuando arranco en mi segment tree, yo estoy consultando desde 0 hasta 4. ¿Sí? Entonces, tengo 0, tengo 4 acá. ¿El 0 y 4 están contenidos completamente en 1 y 3? No, es como si yo tuviera esto acá, ¿cierto? 0, 4, y acá está el 1, y acá está el 3. Acá está el 1, y acá está el 3, ¿cierto? Entonces, como vemos que no está contenido completamente en este, yo sigo subdividiendo, ¿sí? Entonces, llego acá, llego al 0 y al 2. Entonces, llego al 0, digamos que el 2 es acá. Entonces, llego al 0 y al 2. ¿Está contenido completamente? No, ¿cierto? Entonces, sigo bajando. Listo. Está contenido. Acá hay dos opciones. Que esté parcialmente contenido o que no esté contenido por completo, ¿cierto? Entonces llegamos a acá uno, que es desde el 0 hasta el 1. Actualmente todavía contiene un elemento, ¿cierto? Listo, y él sigue bajando. Llegamos al 0,0. Estoy acá. Ya este segmento no está contenido en mi solución y no lo necesito, no necesito seguir iterando porque yo estoy interesado en este. Entonces hasta ahí yo puedo cortar mi recursión porque yo de aquí para abajo no voy a encontrar nada. Es como si no tuviera ya este nodo, ¿cierto? No contara ya con este nodo. Entonces voy a seguir explorando el pedacito que me falta, que es este de acá, ¿cierto? Entonces al partir ya por el nodo derecho voy a llamar esto con 1,1, ¿cierto? Que actualmente pertenece a la solución. Entonces yo puedo retornar esto porque yo estoy contenido completamente dentro del segmento a consultar, ¿sí? Y así va a seguir, y va a hacer lo mismo con este de acá, va a hacer lo mismo con este de acá. Él va a intentar también expandirse por acá, pero como no está contenido, va a eliminar este, ¿cierto? Entonces, partiendo siempre por la mitad y viendo si yo estoy parcialmente contenido en el segmento que busco,
yo puedo seguir partiendo hasta que encuentre un segmento que se ajuste. ¿Sí? Y como son, por así decirlo, conjuntos disyuntos, ¿cierto? Todos los que están acá. Entonces yo nunca voy a sumar cosas de más. De pronto en un problema diferente, yo me encuentre con cosas en común, ¿cierto? Entonces hay que mirar bien cómo mezclo las operaciones. Entonces vamos a ver un poquito acá de... como de código. ¿Cierto? Entonces, en este caso estamos haciendo la suma, vamos a hacer una query. Yo creo que ahí se ve bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Volvamos a nuestro dibujito. Necesitamos nuestro segmento, ¿cierto? Necesitamos nuestro nodo actual y necesitamos saber en qué segmento estamos actualmente en la recursión, es decir, estos numeritos de acá, ¿cierto? Que estamos explícitamente como mirando en qué segmento estamos implícitamente, ¿cierto? Entonces podemos decirle que es un L temporal, un R temporal, ¿cierto? El nombre que nosotros veamos más conveniente, ¿sí? Entonces, sabemos, ¿qué le pasó a esto? Que primero tenemos el nodo actual, ¿cierto? Tenemos un entero que que me representa el segmento que estoy consultando, ¿cierto? El R y el R. ¿Ah? Bueno. El 5. Y tenemos el L temporal, ¿cierto? Con el que estamos reconstruyendo nuestro árbol implícitamente. Y un R temporal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el caso base? El caso base es cuando yo estoy completamente contenido dentro de ese rango, ¿cierto? Entonces, si LT es mayor o igual a L y RT es menor o igual a R, yo estoy contenido, ¿cierto? Hagámoslo acá en un ejemplo. Entonces, a ver, borramos por acá. Este ya lo vimos. Borramos esto todo. Entonces, el L que me dieron a mi original es 5. Y yo llego hasta 10, ¿cierto? Este es mi L y este es R. Y tengo un L temporal de 7 y 4. Tengo un LT, un L y un RT, un R temporal. Actualmente este segmento está contenido completamente en este. ¿No es cierto? Entonces vemos que el LT es menor a L. ¿Sí? El RT es menor, ¿cierto? Es menor o igual a R, entonces esta cumple, pero esta no. Ahora miremos otro ejemplo acá, que se salga de acá. ¿Sí? Entonces, este es digámosle que este es el 8 y este es el 11. Entonces el LT es mayor. Ah, bueno, nosotros lo hicimos acá mayor, igual, ¿cierto? Esto no se cumple, pero esto sí. El LT es mayor o igual a L, se cumple, pero el RT es mayor que este R, ¿cierto? Entonces esta no se cumple. Listo, entonces acá adentro. Entonces supongamos que tenemos este segmento desde 6 hasta 8. Entonces tenemos que el LT es mayor o igual a L y el RT es menor o igual a R. Se cumplen las dos, entonces está contenido completamente. ¿Cierto? Entonces,
nuestro código. Si está contenido completamente, vamos a retornar lo que tenga nuestro árbol, ¿cierto? ¿Y en quién? En nuestro nodo actual, ¿sí? En el nodo que estamos visitando actualmente. ¿Cierto? En el nodo que estamos visitando actualmente. Que le va a tener un numerito acá mientras los vayamos visitando. 2, 3 y así. Listo. Listo. Hay otro caso. Y es el caso cuando yo estoy por acá. ¿Sí? Entonces yo digo, sí. Este es 11 y este es 13. Entonces, si yo no estoy parcialmente contenido, a mí no me interesa. ¿Cierto? Entonces, si se cumple que nuestro LT es mayor a R o, ¿cierto? Porque significa que si yo soy mayor a R, yo ya estoy por este lado de acá, estoy por fuera. O si nuestro RT es menor a L, es decir, que si yo tengo un segmento acá, a mí esto no me interesa seguirlo calculando, ¿cierto? Entonces, para ahorrar llamados y evitar errores, yo antes de hacer el de abajo, le pregunto si LT es mayor a R o RT es menor a L, yo retorno un valor nulo, ¿cierto? Un valor nulo a mi operación. Es decir, que si mi operación es igual a más, yo debería de retornar 0, ¿cierto? Porque el 0 es nulo en el más. Si estoy en una multiplicación, yo debería retornar 1, ¿cierto? O si estoy en un XOR, yo debería de retornar 0 porque el XOR con 0 da el mismo número. Y si estoy con el máximo, ¿cierto? Si estoy con el máximo, si estoy calculando el máximo, perdón, yo retornaría el valor mínimo. Y el mínimo retornaría el valor máximo, ¿cierto? Retornaría un valor que no afecte mi operación, por así decirlo, un valor nulo. Entonces acá, como estamos calculando la suma, retornó el 0. Ay, ay, ay. Listo, y si no, pues yo calculo la mitad, ¿cierto? Seguimos calculando la mitad. Es L más R dividido 2, ¿sí? Y retorno nuestra query en quién. Ya este va a ser el nodo izquierdo y es nodo por 2, ¿cierto? El L sigue siendo igual, nuestro rango no va a disminuir, ¿cierto? Porque es el rango con el que estamos haciendo estas validaciones, entonces esto no va a cambiar nunca. L y R son iguales, los que van a cambiar son los temporales, ¿cierto? Entonces, como este es el hijo izquierdo, lo mando con el mismo L que tenemos y lo mando con el MIT que calculamos, ¿cierto? Lo partimos a la mitad y ese sería nuestro hijo izquierdo, ¿sí? Como les dije ahorita, es mejor como tener una función operación que me calcule la operación entre mi hijo izquierdo y mi hijo derecho, que esta vez es nodo por 2 más 1, ¿cierto? El L y el R no cambian, ¿cierto? Porque son los con los que estoy haciendo mi query. Este ya arrancaría desde mid más 1 e iría hasta RT, ¿cierto? Entonces sería algo como esto. Y como les dije, yo aquí tendría mi operación. Entonces, operación entre X y Y. En este caso estamos haciendo una suma, entonces retornaría X más Y. ¿Sí? Si es una multiplicación, pues solo la cambiamos acá. Y acá retornaría la multiplicación, ¿cierto? Entonces es conveniente. En un problema como este, que es solo la suma, pues no nos importa mucho porque no es tan complicada la operación. Pero en operaciones más largas, sí sería muy adecuado hacerlo acá, ya que si tenemos otro llamado, en este caso sería update, nosotros también tendríamos que hacer una operación.
¿cierto? En el build también tendríamos que llamar la operación. Entonces, si acá hay harto código, pongamos que tenemos que calcular, no sé, la suma y después todo eso, todo ese código se repetiría y si por alguna razón está malo, entonces tendríamos que cambiarlo en todas las otras funciones donde lo utilizamos. ¿Cierto? Esta es la query. Vamos a construir, si alcanzamos, el build, así rapidito. Entonces, esta recibe un nodo, ¿cierto? Recibe mi LT y recibe mi RT, que son estos límites de acá, ¿cierto? Estos límites de acá. Listo. Entonces son estos límites de acá. Entonces diríamos, ¿cuál es el caso base? Si LT es igual a RT, significa que estoy en un nodo de un solo elemento, entonces retornaría, perdón, acá haría a mi árbol en mi nodo igual a quién, a lo que tengo en mi arreglo de valores en LT, ¿cierto? Y si no llegué, si no estoy en un nodo, yo sigo haciendo esto acá mismo, ¿sí? Entonces, yo calculo la mitad de mi intervalo y en el árbol, en el nodo actual que estamos calculando, lo seteo con lo que hay acá, ¿cierto? Con lo que hay acá en esta operación. Y este sería el build. ¿Vale? O muchas veces pues, la gente dice que este es el hijo izquierdo. Como value L, ¿cierto? Es igual a llamar este. Así, ¿cierto? Para hacer como el código más entendible. Pero lo pueden hacer como ustedes quieran acá. Entonces siempre calculo la mitad, llamo a mi hijo izquierdo, mi hijo derecho y actualice su valor. ¿Sí? Igual acá. Lo mismo. Entonces no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Sobre lo que llevamos. Todo bien, ¿cierto? Igual los que ya tienen un conocimiento previo, yo creo que se les hace más fácil. Listo, entonces aquí vemos la operación que acabamos de programar. Esta la tomé del CP Algorithms. Ellos la hacen más cortica y tienen menos condiciones. ¿Sí? Entonces ellos verifican si hay alguna pues, anomalía entre el rango, si L es mayor a R en algún momento, entonces eso es retornan el valor nulo. Si son iguales, ¿cierto? Si son iguales al rango que estoy buscando, pues retorno el valor. Y lo que hacen ellos acá es ir acotando el valor original, ¿cierto? Entonces lo van acotando. Es decir, ellos no mantienen todo el rango que buscamos desde el principio, desde L hasta R, sino que a medida que van encontrando, esto lo van reduciendo. Lo van reduciendo para que este espacio de búsqueda se haga más pequeño, ¿cierto? Y evitar más condiciones. Pero es prácticamente lo mismo y con la misma complejidad que está acá, ¿cierto? Listo. Ese es el query en un rango. Ese query ya lo sabíamos hacer en el prefixo, pero lo que nos interesa es la función update, ¿sí? Entonces, volvamos acá al arbolito. El update siempre lo vamos a hacer sobre el arreglo original, ¿cierto? Entonces, pues lo vamos a hacer, no, siempre nos van a pedir que lo hagamos sobre este arreglo original. Entonces, este arreglo original, este es un update en una sola posición. Siempre se va a actualizar cuando llegamos a una hoja. ¿Sí? Entonces, es que esto acá ya está muy feo. Creo que no se puede arreglar. Vamos a ver.
No, ahora hagamos un arbolito. ¿Cierto? Entonces tenemos este arbolito. Vamos a hacerlo cortico. A través de 5 elementos. 1, 3, 5, 2, 7. ¿Sí? Entonces acá sabemos que tenemos, otra vez con la suma, este es un segmento de suma, tenemos 9, 11, 18. Partimos por acá, este me da 9, este me da 4, este me da 1 y este me da 3. Este de acá me da 5. Este es un 9. Este de acá me da 9, este me da 2, este me da 7. Sí, entonces, si nosotros vamos a hacer un update de este arreglo, significa que yo solo voy a actualizar una posición, ¿sí? Y esas posiciones, ¿dónde están? Están en las hojas, ¿cierto? Entonces vemos que acá está el 1, el 3, el 5, el 2 y el 7. Todos valores que vamos a modificar están acá en nuestras hojas, ¿cierto? Mañana van a ver que si es un segmento, que si es de acá hasta acá, nuestros valores a modificar pueden estar acá, acá, incluso acá, ¿cierto? Modificar todo el segmento. Pero cuando actualizamos un solo punto, todos nuestros valores target van a estar en las hojas. Sí, entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta el momento con las operaciones y es llevarlas como lo que hacemos con la búsqueda binaria. Entonces acá tenemos de 0 a 4, de 0 a 2, de 0 a 1, de 0 a 0, de 1 a 1, de 2 a 2, ¿cierto? De 3 a 4, de 3 a 3 y de 4 a 4, ¿cierto? Entonces nos dice, vea, queremos actualizar este 2 y el 2 cambiarlo por un 9. Listo, entonces, ¿qué debemos de hacer primero? Encontrar el 2, encontrar esta posición. El 2 está en la posición 3, en la posición 3, ¿cierto? Entonces encuentre lo que hay en la posición 3 y cámbialo por un 9. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un bosquejo acá como de la función update. Entonces el update recibe quién. Siempre vamos a mandarle nuestro nodo porque necesitamos ubicarnos en nuestro árbol, ¿cierto? Este es mi árbol. Entonces este nodo me va a representar la posición en nuestro árbol de cada nodo de estos, ¿sí? Seguimos necesitando quién, nuestro LT y nuestro RT. ¿Por qué? Porque lo seguimos necesitando. Alguien ahí en el chat, no sé si están durmiendo. Para determinar la posición del nodo. Exacto, cierto. Verificar si actualmente llegamos al nodo que necesitamos, ¿cierto? En este caso que es una hoja. También necesitamos saber que la posición que voy a cambiar. Perdón, está acá. Posición que voy a cambiar, entonces tenemos la posición. Y tenemos y ya la posición y el valor que vamos a setear ahí. ¿Sí? Así como un bosquejito. Es lo que dice Daniel, pasar cuando llegamos. Listo, entonces, ¿cómo sería la query? Resulta que esta query, si llamamos todos, si le permitimos a nuestra query que llegue a todas las hojas, esto va a tener una complejidad de n log de n, ¿sí? Pero, haciendo una pequeña acotación, como lo podemos ver con la búsqueda binaria, y es decir, que si nosotros estamos buscando la posición 3, ¿sí? Estamos buscando la posición 3, podríamos descartar todo esto de acá, ¿sí? O si estamos,
Podríamos descartar todo esto y ahorrarnos todos estos llamados. Estando acá, podríamos descartar todos estos de acá, ¿cierto? Y ahorrarnos todos estos llamados. Y llegaríamos a lo que nos interesa en nlog de n, ¿cierto? Entonces, como es una sola condición. ¿Sí? Entonces, haciendo como ese acotamiento en el árbol, podríamos reducir mucho la complejidad. Entonces, al principio, para tener esta complejidad, podemos explorar todo, ¿cierto? Y solo evaluar cuando estos de acá sean igual a lo que estoy buscando, ¿sí? Y ahí sí retornar. Pero entonces vamos a optimizarlo y vamos a preguntar si con este solo if vamos a ir acotando nuestro espacio. Entonces, si pos, ay, ay, ay. Si pos es mayor al mid, ¿cierto? Ya que siempre calculamos el mid para cuando vamos a ir para acá o para acá. Si el pos es mayor al mid, es decir, que lo que estamos buscando no está en esta parte del árbol. Entonces vamos a llamar a mi update con mi hijo derecho, ¿sí? Y seteamos todo esto acá. Pues lo organizamos con el mid y todo el cuento. Pero esta sola condición nos está acotando el espacio de búsqueda. Es decir, que está descartando todo lo que no me interesa. Y esto lo podemos hacer ya que todos estos valores de acá, ¿cierto? Todos estos valorcitos de acá van a coincidir con el index que yo tengo acá. Y es como si yo estuviera haciendo búsqueda binaria sobre la posición que estoy buscando, ¿cierto? Entonces sabemos que todos estos valores de acá van a estar a este lado, todos estos valores de acá van a estar a este lado, y por eso con esta sola condición podemos descartar todo. ¿Sí? No sé si se entiende. Si tiene alguna duda. Sí, sí se entiende. Listo, entonces vamos a verlo acá en un momentico. Entonces vamos a hacer un update. Eso no retorna nada. El build no tampoco retorna en este caso, ¿cierto? Bueno, esto acá es... Vamos a hacer el update. Update tenemos el nodo, que siempre lo vamos a requerir, ¿cierto? Tenemos nuestro temporal del left y el de right. Tenemos la posición que vamos a actualizar y tenemos el valor. Value. Entonces, primero, vamos a ver si es el caso base. Si LT es igual a lo que estamos buscando, vamos a actualizar, ¿cierto? Entonces decimos que nuestro árbol en el nodo que estamos actualizando es igual a ¿quién? Es igual al valor, ¿cierto? En este caso que es la suma. Entonces, ahí como estamos cambiando, recuerde que las actualizaciones las hacemos sobre este arreglo. Entonces, directamente podemos hacer esto porque este nodo en este caso va a ser una posición de ese arreglo, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir eso. Pues asignarlo así como está. Y si no, yo necesito hacer más, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito hacer primero? Como estamos siempre partiendo a la mitad para obtener el hijo de derecho e izquierdo, vamos a calcular la mitad, que es LT más RT dividido 2. ¿Cierto? Cuando hagan esto también pueden hacer esto. Perdón, esto. Para que sea más rápido, ¿cierto? Este corrimiento de bits es más rápido que la división. Listo, acá evaluamos. Si mid, ¿sí? Si mid es quién, viendo este dibujo de acá.
Bueno, acá lo cambié, entonces, pues igual se puede hacer de cualquier manera. Si pos es mayor a mid, significa que yo debo buscar dónde. En el hijo izquierdo, ¿cierto? Perdón, en el hijo derecho. Y si no, la posición que me interesa está en el hijo izquierdo. ¿Sí? Listo, entonces aquí solo hemos actualizado este de acá, este nodo de acá. Resulta que nosotros debemos de empezar otra vez a actualizar esto de acá, de aquí para arriba, ¿cierto? Entonces cuando tenga este, actualizo este de acá, con este de acá, y así actualizar otra vez la raíz, ¿sí? Para que no queden inconsistencias, ¿cierto? Entonces acá llamo a mi hijo derecho, es este de acá. Entonces llámeme a update de mi hijo derecho. El LT no cambia. Ah, no, perdón, este sí cambia. Este de acá. ¿Cierto? Recibe el mismo post y el mismo value. Y si no, es el hijo izquierdo. Entonces a este no le sumo más uno. Este va desde L hasta el mid. Y al final, después de actualizar la posición que necesito, yo necesito que el nodo, ¿cierto? Que el nodo que estoy actualizando sea igual a quién, a la operación entre el nodo derecho, perdón, entre el nodo izquierdo y el nodo derecho. Y ahí ya tendríamos la actualización, ¿cierto? Entonces él se va, él si es la operación de suma, entonces cambió acá el 2 por el 9, ¿sí? Al resolverse él va a venir acá y como solo cambió el hijo derecho, va a sumar 9 más 7 porque este no lo tocamos, aquí tendría un 16. Listo. Como el 18 no llamó al hijo izquierdo sino al hijo derecho, acá tendríamos un 10 de todas maneras y al final tendríamos un 26, que es lo que debe sumar esto ya con un 9 acá. Ah, perdón, este es un 9, un 16 y un 25. Esto no se ve. 25 acá. Listo, entonces, ¿qué hora es? Ya se va a acabar. Listo, entonces ese era el update. La operación del update, no alcanzamos a ver los problemitas que iba a mostrar, pero entonces los pongo en el contest. No sé si tienen alguna duda, porque ya se va, esto se cierra el Zoom. Y esta sería la implementación pues de las tres operaciones que vimos hoy. ¿Cierto? No sé si tienen alguna duda sobre él. Sí, el link lo subo ahorita con el video. En el video pongo el link al contest de esta semana, que es de Segmentary. Entonces ahí van a estar los problemas. ¿Alguna otra pregunta respecto a lo que vimos? Hoy todo lo hemos visto recursivo, pero también se puede hacer iterativo. Segmentary se puede hacer iterativo. Y así nos ahorramos todo el problema que hay con la recursión. El enlace a los videos y al contest los voy a enviar por los grupos de Telegram y WhatsApp. Listo, esto queda grabado y se sube a YouTube. Si están en Telegram o en WhatsApp, ahí voy a estar compartiendo los links al canal y a los contests, canal de YouTube y al contest que estamos haciendo. Y en el canal pueden encontrar todas las clases que han sido grabadas. Han sido como 20 o 21 clases. ¿Qué verá cómo se llama el canal?
Ya voy acá en un momentito. A ver si ahí se dice. Ay, ay, ay. Ese es un link a un video random, pero ahí pueden encontrar las listas. Específicamente acá, listas de reproducción, intermedia. Ahí están todas. Sí, Perfecto, gracias. sí, Snyder, ahí en el canal ya se dio Expert Stable y lo ves como un ancestor. Ok. Listo, cualquier duda ahí en el grupo de WhatsApp o ahí en los comentarios, ahí pueden escribir. Y mañana también la clase va a estar muy interesante, van a aprender sobre lazy propagation, cositas muy chéveres que se pueden hacer con los segment trees. Eso con gusto. Cualquier duda sabe que me pueden escribir ahí por el Telegram o por el WhatsApp. El de WhatsApp, no, yo no tengo cómo compartirlo. De pronto Daniel, Esteban o Oscar. O el de Telegram, sí, el de Telegram. Yo creo que admite más gente. De pronto el de WhatsApp ya está lleno. El de Telegram mejor.